Buenas tardes, ahora sí estamos en condiciones de comenzar la charla que no va a ser muy extensa, a dos voces, sobre la novela de Humberto Eco, El péndulo de Foucault, con mi amiga Marcela Torreblanca, que es la co-disertante de esta tarde. Vamos a tratar de hacer algunos comentarios, ¿no? No tengan la esperanza absoluta de que vamos a poder agotar una novela que es sumamente compleja, como El péndulo de Foucault, pero daremos algunas coordenadas. Esa es la idea. Eh, Nosotros ya habíamos abordado el año pasado, más o menos hace un año exactamente, eh, una charla similar a la que vamos a brindar hoy, eh, y Marcela me propuso reeditarla, y yo gustosamente he aceptado. Así que esta es como la segunda vuelta o la segunda toma de nuestro comentario sobre El péndulo de Foucault. Por supuesto, es una novela muy extensa. Yo la tengo en esta edición de bolsillo y así todo es voluminosa. Eh, Primero me gustaría decir cómo me paro yo en relación a Humberto Eco, es decir, dar unas coordenadas de mi relación con el autor. Yo no llego a Eco, obviamente, por el péndulo de Foucault. Esto también se ha compartido por muchos y muchas de ustedes. Yo llego a Eco por el nombre de la rosa. Y llego a Eco por el nombre de la rosa en el contexto de formación universitaria, lo cual fue muy provechoso para mí conocer la novela El nombre de la rosa como parte de mi formación filosófica, como parte de la cursada de historia de la filosofía medieval. Es decir, pudimos hacer un trabajo muy interesante, muy erudito. Mejor dicho, la novela ya de por sí es erudita, pero los estudiantes y las estudiantes pudimos más o menos descifrar los temas profundos de filosofía medieval que hay en el nombre de la rosa. Y yo quedé maravillado con ese trabajo que pudimos hacer sobre Humberto Eco. Pero han pasado muchos años. Yo cuando empecé con mi tarea de divulgación literaria en esta ciudad, hice un comentario del nombre de la rosa, que le puse el nombre de la risa, sin ninguna originalidad, haciéndome cargo de uno de los grandes temas que vertebran ese texto de Eco, su primera novela de 1980, y, insisto, muy respaldado por todo este recorrido, aunque fuese sucinto, por la filosofía medieval. No me sucede lo mismo con el péndulo de Foucault. No me siento tan respaldado en una serie de conocimientos previos, sobre todo, como exigen en este texto, de naturaleza de la cábala, de los templarios, de una serie de personajes que son más bien desconocidos que conocidos para cualquier persona que no tenga más que una cultura general, como es mi caso. Entonces, en ese sentido, hay un desafío en el péndulo de Foucault que me parece que es a veces difícil de sobrellevar. Creo que la intención de Eco no es meramente erudita en este texto ni en ninguno de sus textos. Creo que hace un uso de la erudición interesante, un uso de la erudición que está en función de las tramas, que como ustedes bien saben, tienden a tener un componente policial o semejante a este tipo de contenido, de suspenso. En este caso vamos a hablar de una novela sobre la conspiración, sobre una conspiración, tal vez la más verosímil de las conspiraciones, ¿no? Cuando tuvimos que poner título a esta charla, que finalmente decantamos por La razón oculta, porque como que resumía un montón de inquietudes, había otros títulos posibles, y por ejemplo, La conspiración verosímil, la más verosímil de las conspiraciones, era otra posibilidad, porque creo que el punto fuerte de esta novela es eso, es lo persuasiva que puede ser una conspiración que no fue concebida como tal, un plan que era un mero juego intelectual que se sale, digamos,
de los carriles del juego intelectual para ya empezar a obrar y a modificar la realidad de los involucrados. La confrontación de los protagonistas, de los tres protagonistas que integran esa editorial que está situada en Milán, contra un conjunto de ellos, un conjunto de ellos que son estos, eh, digamos, adeptos del plan que no era tal. El plan que no era tal, en definitiva, tiene un conjunto de adeptos reales que obviamente se ven desnudados, evidenciados, denunciados por estos tres intelectuales que aparentemente no estaban más que matando el aburrimiento con un sofisticado juego intelectual que incluso involucra una computadora, lo cual tiene mucho sentido y tiene una justificación, no es meramente, no responde a un capricho epocal de que la novela es del 88 y por lo tanto toma un recurso tecnológico más o menos novedoso en la época y lo incorpora a la novela. No, bueno, la computadora tiene una razón de ser, el nombre propio que lleva la computadora tiene una razón de ser y lo comentaremos en breve. Obviamente, todo está justificado en ECO, todo está justificado. Es más, yo creo que la apuesta intelectual, que es lo que refuerza el carácter persuasivo del plan o de la conspiración, es justamente que todo está demasiado justificado, está excesivamente justificado. El plan mismo, lo que los, digamos, seguidores del plan encuentran en el plan, les parece absolutamente coherente, persuasivo, no dudan en seguirlo y no dudan en introducir una trama ya de thriller, más digna de un thriller en la novela. Pero creo que hay esto, excesiva justificación. Creo que este es el punto sobre el que Eco llama la atención. Porque aquí sería, en el siguiente, quiero decir, tal vez sea muy fácil desmontar una situación tal como está presentada en el péndulo de Foucault. Porque el plan habla de los templarios, uno ya puede empezar a manifestarse de manera escéptica respecto de los templarios, puede discutir o no, como hacen los protagonistas al inicio de la novela, la realidad histórica de la orden de los templarios, pero uno diría, tenía que ser una novela para que realmente todo eso fuese tomado en serio y al pie de la letra por una serie de personas, personajes que ejecutan eso. El tema es que yo creo que hay una extrapolación, hay un ejercicio magistral de la ironía en Eco de decir, bueno, ¿cuántas conspiraciones de este tipo, que aquí nosotros podemos burlarnos fácilmente de esta conspiración que está instanciada en el péndulo de Foucault, cuántas otras que no parecen ser conspiraciones rondarán la realidad y andarán ahí dando vueltas y tentando nuestra capacidad de justamente justificar las cosas desde una razón oculta. Me parece que este es el punto fuerte. Lo demás, no digo que sea anecdótico, pero lo demás es la trama de la novela y ustedes saben que yo no comento tramas. La trama es lo que le pasa a los personajes, cómo los personajes van tratando de sobrevivir y de escapar del propio plan que han creado como un mero juego intelectual que se sale de las manos. Pero esa es la trama de la novela. Yo creo que la consigna intelectual fuerte de trabajo es, bueno, nosotros en la sociedad contemporánea, en la sociedad posmoderna, en la sociedad globalizada, como ustedes gusten denominarla, ¿cuáles serán los planes que estaremos creyendo seguir o que efectivamente estamos siguiendo en términos de un plan? Y creo que este año en particular ha sido muy fecundo para todas las teorías de la conspiración social. Por eso también traemos el texto. No es que el año pasado cuando lo dimos sí por una cuestión de gusto, de curiosidad intelectual. En esta ocasión tiene otra faceta el hecho de visitar este texto sobre las conspiraciones, sobre lo que es la búsqueda incansable de la razón oculta o las razones ocultas, la insatisfacción que hay en muchas personas de descreer de cualquier relato oficial acerca de la cuestión que ustedes quieran, ¿no? Y entonces ahí me parece que hay un punto fuerte, creo que ese es el llamado de atención ético-intelectual de Eco, hecho en el año 88, pero absolutamente vigente
hasta el día de hoy. Y sin más, justamente como mi exposición es breve, está vertebrada en función de esto, de qué es la creencia en la sociedad contemporánea, cómo, en qué creemos y en qué no creemos, o mejor dicho, cómo creemos y cómo dejamos de creer, cuál es la forma de la creencia en la sociedad posmoderna. Y ahí nos vamos a dar cuenta que esa forma es en realidad es bastante líquida, se adapta muy bien a lo que aparecen en los grandes medios de comunicación o también en medios alternativos. Si ustedes recorren YouTube, van a encontrar muchísimos clips acerca de diversas teorías de la conspiración, lo cual no es nada nuevo, no es nada nuevo, por supuesto, que siempre se ha elucubrado en torno a la conspiración, al descreimiento de cualquier relato oficial. Lo que yo creo es que, como en el plan del péndulo de Foucault, esto se ha salido de control. Y entonces ya la conspiración parece ser la versión a la que hay que adscribir. Y todos aquellos y aquellas que no adscriben alguna formulación de la conspiración para explicar el orden actual del mundo, son porque están en la conspiración, precisamente. Entonces, como que no tiene salida el asunto, ¿no? Es como algo, un mecanismo que se falló, que quedó descompuesto, ¿no? Es tautológico. O uno está en la conspiración o está en la conspiración. Está en la conspiración como parte fundamental de la misma o como víctima de la conspiración, pero no hay tal cosa como una fuera de la conspiración, porque la conspiración es una neoplasia que ha hecho metástasis para quienes creen en tal cosa. No, o sea, se ha esparcido por todo el ámbito de la vida cotidiana. Por definición, una conspiración no puede estar acotada a una parcela de la realidad. Empezará en una parcela de la realidad, pero la conspiración es conspiración acerca del universo, se conspira acerca del universo. Es así de trágico el asunto. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido para que esto se entienda un poquito mejor. Ahora voy a intentar presentar la pantalla. Entonces, ahí se ve, alguien que se desmutee y me diga si se ve. Que se tiene Sí, que ver un... se ve el péndulo, sí. Gracias, Silvina, se ve el péndulo. Bueno, entonces partimos de aquí, ¿no? La novela parte de la descripción del famoso péndulo de Foucault, que está en el Museo de Artes y Oficios en París, ¿no? Es el péndulo original, el péndulo de Léon Foucault, desarrollado, inventado, hacia mediados del siglo XIX. Mi interpretación o mi propuesta es la siguiente, es decir, no es tanto, no voy a hablar de León Foucault y del péndulo en sí mismo, es más, creo que en un punto es bastante anecdótico para el mensaje profundo de la novela. Si bien la novela comienza y termina con una alusión al péndulo y al museo en el que está, repito, el Museo de Artes y Oficios en París, pero me parece que es simplemente una cuestión de escenario. Entonces dije, bueno, pensemos, busquemos, obremos un poco en términos de un plan, busquemos debajo, hagamos hipótesis, después vemos si las podemos defender o no. Entonces dije, bueno, el péndulo, ahí está el péndulo, perfecto. El comienzo de la novela hay una descripción de uno de los personajes. Tenemos tres personajes en esta novela, tenemos a Belbo, tenemos a Casobom y tenemos a Diotalevi, que los tres dos ya integraban y un tercero se suma a la editorial Gramón, que es la editorial desde la cual se va a dar rienda suelta al plan, a su confección y a su instrumentación. Por supuesto, los personajes tienen distintos recorridos intelectuales, distintas particularidades, pero eso está todo en la novela, insisto, no nos vamos a detener en ello. Hay de hecho uno de ellos que es especialista en los templarios y es convocado por los otros dos para que justamente evalúe un material con rigor histórico e intelectual acerca de los templarios, cosa que prácticamente no existe. Muy, muy difícil establecer un cierto rigor histórico intelectual sobre algo que es básicamente un mito. Pero bueno, la novela comienza con una descripción del péndulo.
allí en el museo en París. Entonces, dice ese comienzo, fue entonces cuando vi el péndulo, la esfera, móvil en el extremo de un largo hilo, sujeto de la bóveda del coro, describía sus amplias oscilaciones con isócrona majestad. Sabía, aunque cualquiera hubiese podido percibirlo en la magia, retengan esto, en la magia de aquella plácida respiración, que el período obedecía a la relación entre la raíz cuadrada de la longitud del hilo y ese número pi, que, irracional para las mentes sublunares, por divina razón vincula necesariamente la circunferencia con el diámetro de todos los círculos posibles, por lo que el compás de ese vagar de una esfera entre uno y otro polo era el efecto de una arcana conjura de las más intemporales de las medidas, la unidad del punto de suspensión, la dualidad de una dimensión abstracta, la naturaleza ternaria de él, el tetrágono secreto de la raíz, la perfección del círculo. Bueno, ya se darán cuenta que el chiste está puesto desde el comienzo. Esta descripción es de un barroquismo extremo que no hace ni falta comentar, pero que claramente apela a alguien que está en una situación de un éxtasis, o casi de entrar en un éxtasis ante la contemplación del péndulo, ante lo que el péndulo parece revelar más allá de sus propósitos o de los propósitos para los que estaba previsto, que es evidenciar la rotación de la Tierra. Hay una contemplación estética del péndulo, pero creo que más que estética, es casi mística la contemplación del péndulo que hay en el comienzo de la novela, y me parece que esto pone en evidencia justamente todo lo que va a venir luego, ¿no? Y este hecho de el número pi irracional para las mentes sublunares. Es decir, que quien lo dice está prácticamente refrendando el paradigma aristotélico. Ustedes recordarán que Aristóteles, en realidad es en rigor el paradigma aristotélico tolemaico, divide el universo en una región supralunar y en una sublunar. Y lo sublunar tiene que ver con las corrupciones, ¿dónde estamos nosotros? Con la imperfección, con aquello que puede ser conocido con límites o dentro de ciertos límites. Por ejemplo, el carácter irracional del número pi, pero que en el mundo supralunar no sería de esta manera. Entonces ya ven que el péndulo funciona, no digo como un Aleph en Borges, pero funciona como un elemento disparador de la imaginación y de los límites del conocimiento. Entonces yo me preguntaba, bien, partiendo del péndulo de Foucault y de esta interpretación que parece ser un éxtasis acerca del mismo, ¿cómo interpretar el péndulo? Bueno, yo creo que aquí, en relación a lo que sería ya la mirada de la conspiración o la teoría de la conspiración social, hay quienes cuando ven el péndulo verán esto, ¿no? Una interpretación físico-matemática del péndulo de Foucault y nada más. Ahora, justamente los que ven eso y nada más no van a participar de el proyecto que Eco plantea en la novela. Es decir, que de alguna manera el creyente en la conspiración siempre lo es. Y lo que está es a la espera de la oportunidad de poder dar rienda suelta a toda esa creencia larvada en una conspiración, en cualquiera, en la que aparezca, ¿no? Pero digamos, estaría aquellos que harían una interpretación físico-matemática, una interpretación a lo Galileo, digamos, del péndulo, considerando su belleza y la belleza de las verdades que puede postular un instrumento como el péndulo de Foucault, pero que se contendrían dentro de esos límites, que no entrarían en un éxtasis, que además no es un éxtasis religioso, sino que es un éxtasis sociopolítico que derrama sobre nuestra interpretación del mundo en el que vivimos de una manera disparatada. Entonces, estarían los poquitos que interpretan el péndulo de Foucault de esta manera, es decir, correctamente, y luego estarían los que interpretan el péndulo de Foucault, insisto, como un disparador para una teoría de la conspiración. Que puede ser el péndulo de Foucault o obviamente después puede ser la Gioconda.
la novela de Eco lo que hace justamente es iniciar con una calidad intelectual muy superior a sus epígonos, es iniciar justamente eh, una serie de novelas acerca de la conspiración. Voy a dejar de compartir un momento porque creo que hay gente que llama a la puerta. Admitir. Eh, entonces, inicialmente hasta ahí, ¿no? Ahí hay una descripción, un gráfico que nos muestra cómo habría que interpretar, cómo sería una interpretación racional, científica del péndulo de Foucault. Y yo lo que digo es, bueno, el problema es el desvío, ¿no? El desvío que se inicia a partir de otras interpretaciones posibles de lo que puede estar señalando el péndulo de Foucault. Insisto, para alguien que participa en la creencia de una teoría de la conspiración, cualquier elemento, más o menos simbólico, digamos, pero cualquier elemento que cumpla ese requisito, justifica el disparate, justifica la génesis del disparate. Y una vez que el disparate se ha iniciado, es como una reacción en cadena nuclear, no controlada. Es imparable hasta que se agote el sustrato. Y, cuando y por definición el sustrato de una conspiración no se acaba nunca. La conspiración se retroalimenta permanentemente, porque no hay posibilidad de tal cosa como el fin de la conspiración, algo que se acabe el mundo, que también en general suele ser algo en lo que creen los que participan de las diversas teorías de la conspiración. Entonces yo decía, bueno, estaríamos en un mundo, en el mundo de Leibniz, en un mundo, en el mejor de los mundos posibles, si interpretásemos el péndulo de Foucault de esa manera físico-matemática galileana. Pero no estamos en ese mundo. Estamos en el mundo que interpreta el péndulo de Foucault, o lo que quieran, la Gioconda de Da Vinci. Ustedes elijan el elemento simbólico que pretendan de una manera totalmente disparatada. Y eso nos lleva a una senda de teorías de la conspiración que yo creo que se han ido empobreciendo a lo largo del tiempo. Siempre hablando de la sociedad contemporánea, creo que cada vez las teorías de la conspiración son más rudimentarias, son más pobres, pero también son más abarcativas. Son más abarcativas. Por eso creo que no lo he dicho, pero es obvio, en el contexto de esta pandemia, desde la génesis misma del COVID-19 hasta la posible contención del mismo a través de una vacuna, todo es parte de una conspiración, todos. El eslabón 1, el eslabón N, y en realidad no hay, insisto, no hay tal cosa como el último eslabón de la conspiración, es como una serie matemática, es N más 1, siempre habrá un término más para la conspiración. Pero bueno, digamos que también los creyentes en la conspiración nos dirían, la conspiración se va revelando a su debido tiempo, porque si no tendría ningún efecto. Se va desarrollando, hay que darle tiempo a que el plan se ejecute. Justamente aquellos que denuncian la conspiración, que se sienten víctimas de la conspiración, dicen, bueno, vamos descifrando lo que podemos, porque la conspiración justamente está encriptada. Si es una buena conspiración, y para los creyentes en la conspiración todas lo son, si es una buena conspiración, tiene que estar muy encriptada e ir develando aquello de lo que nosotros somos víctimas de la conspiración, va a llevar tiempo, porque hay que atar una serie de cabos, de una manera, insisto, disparatada. De hecho, Eco, en una parte que yo voy a reponer, hace una distinción muy interesante entre cretinos, estúpidos e imbéciles. Entonces, y eso en relación, esa taxonomía de las dificultades cognitivas, en relación justamente a lo que es la creencia o la falta de creencia, que es un tema fundamental en Humberto Eco. De hecho, después Eco tiene un libro, ya no de ficción, ustedes recuerdan, ¿en qué creen los que no creen? Que es un diálogo con un alto prelado del Vaticano. Entonces, siempre ha sido un interés para Humberto Eco las fronteras entre la creencia y la incredulidad, y los fundamentos para creer o no creer. Pero me parece que ese es el punto fuerte de la novela, y de hecho hay una cita de Chesterton, hay una alusión a Chesterton que refrenda mi modesta interpretación de que todo este texto tiene que ver con los fundamentos
ya no solamente epistémicos, insisto, los fundamentos más cotidianos, sociopolíticos con los que nos manejamos para sostener o no una creencia, un conjunto de creencias acerca de cómo funciona el mundo. Entonces, lo que yo ahora voy a mostrar es, para mi gusto, el deterioro de las teorías de la conspiración en el mundo real a través de una serie de imágenes que no pretenden más que ser cómicas, pero que también son un poco lamentables a la luz de nuestro destino presente. Bien, una ventana. Entonces, estaríamos en el mejor de los mundos posibles bajo esta interpretación del péndulo. Pero no estamos en ese mundo. Estamos más bien en un mundo que empezó por acá. Las teorías de la conspiración contemporáneas empiezan de una manera épica, ¿no? Porque al lado de lo que tenemos ahora, esas teorías, aquellas teorías de la conspiración eran épicas, trataban de dar algún cierto fundamento de, en este caso, por qué el hombre supuestamente no habría llegado a la luna. Y pongo justamente la de la bandera, porque ustedes recordarán todo aquello de cómo si no hay viento, la bandera está en movimiento. Y todo, en fin, digamos. Intentos disparatados de justificar una conspiración, en este caso, la conspiración americana, norteamericana, de que el hombre habría llegado a la luna. Después, obviamente, la otra conspiración más famosa, o eventual conspiración más famosa del siglo XX, en este caso yo creo que con mayor verosimilitud, es por supuesto el asesinato de Kennedy. ¿Quién no ha escuchado alguna versión de la teoría de la conspiración en relación al asesinato de Kennedy? Muy alimentadas todas por el carácter cuasi ridículo de la versión oficial. Y creo que este es un buen ejemplo de lo que es la teoría de la conspiración social y su verosimilitud, porque precisamente es tan dudoso o tan altamente improbable el, la narración oficial de los hechos del asesinato de Kennedy que la conspiración estaba casi obligada a manifestarse y tiene bastante plausibilidad. Eh, Algunas más, otras menos, pero la idea del asesino solitario en este caso siempre hizo ruido. Pero insisto, tanto la llegada del hombre a la luna, el asesinato de Kennedy, enmarcadas dentro de varias teorías posibles de la conspiración social, son lujosas, son de primer orden al lado de las teorías de la conspiración social que tenemos hoy. Por caso esta, el revival del terraplanismo pone en boga nuevamente el hecho de que nos hemos empobrecido hasta para refritar conspiraciones. Y si quieren seguir viendo formas del empobrecimiento cognitivo en el marco de la teoría de la conspiración social, tenemos, por ejemplo, esta. Claramente, en el año que estamos viviendo, esto es una clara demostración de, yo ya ni siquiera lo llamaría parte de la teoría de la conspiración, porque eh, algún respeto, aunque sea estético, puedo tener por la idea del complot o de la conspiración, eh, porque requiere imaginación en alguna medida, una imaginación bastante delirante. Aquí yo veo simplemente locura. Eh, pero bueno, también esta locura integra una teoría de la conspiración social. Y por supuesto, lo peor que tenemos en términos de conspiración social es este personaje. Eh, Claramente yo creo que es un símbolo no de la conspiración, sino de la estupidez, pero están muy cerca una cosa de la otra. La conspiración sin estupidez no es posible. Por lo menos las versiones actuales que tenemos de cualquier teoría de la conspiración social no pueden sino ser todas versiones extremas de la estupidez. Entonces, así estamos. Estamos. Eh, Bien, entonces de la llegada del hombre a la luna, el asesinato de Kennedy, el terraplanismo, los antivacunas y Donald Trump. ¿Y no les parece que nos hemos empobrecido hasta para pensar en conspiraciones? Yo creo que es bastante loco. Después, para mostrar alguna cuestión más, antes de dar la palabra a Marcela,
Eco. Eco, por supuesto, la novela está llena de citas, de epígrafes, de personajes. Yo no me tomé el trabajo de verificarlos a todos. La verdad es que no. Me parece que no es el trabajo que habría que hacer en ir detrás de cada uno de los cabalistas, teósofos, templarios que Eco va citando, o que los personajes de la novela El péndulo de Foucault van citando. Creo que eso sería caer en la trampa de Eco. Me parece que lo que Eco nos propone es ir más allá de la reposición de toda esa erudición. Vienen bien algunos datos, claro, como toda novela en la cual la erudición tiene un peso importante, pero como buen discípulo de Borges, que era Eco, como buen admirador de Borges, que era Eco, sabemos que todo eso está puesto ahí para movilizar una trama, pero no para detenerse necesariamente en cada una de las referencias eruditas, porque les va a llevar, ya la novela es larga, lleva tiempo leerla, imagínense detenerse ante cada cosa que uno no conoce, eh, dentro de algo que ni siquiera, porque en El nombre de la rosa había muchas referencias intelectuales, pero eran referencias intelectuales de las cuales uno podía tener una noticia, incluso no estando vinculado con la filosofía. Algo uno había escuchado de San Agustín, de Santo Tomás, del orden que era una abadía, en fin, no necesitaban tanta información para entender el nombre de la rosa. Después hay cosas finitas en el nombre de la rosa, que sí, que son propiamente muy eruditas de la filosofía medieval, pero aquí se van a tropezar línea tras línea con un nombre, con una fecha, con alusiones múltiples, y creo que sería un error intentar hacer una lectura erudita de la novela. Pero sí he rescatado algunas citas que me parece que, lejos de ser meramente eruditas, lo que hacen es justamente remarcar esta hipótesis que yo estoy trayendo esta tarde aquí, que es el hecho de en qué basamos o no basamos nuestras creencias, si estamos a la espera de un plan que justifique todo aquello que no entendemos en el mundo, o que le dé otro sustento, un sustento, insisto, más épico, porque a nosotros nos puede parecer patética la conspiración, pero a muchos les parece adrenalínica y épica, insisto con el término. Pero vamos a ver una cita que está al principio de la novela, un epígrafe que está al principio de la novela, es el siguiente. A ver, vuelvo a compartir pantalla. Es esta cita, que es de un personaje histórico que existió, ahí está el nombre, Enrique Cornelio Agripa de Nettesheim, que dice, creo que acá está la clave, una de las grandes claves del libro: solo para vosotros, hijos de la doctrina y de la sabiduría, hemos escrito esta obra. Escrutad el libro, concentraos en la intención que hemos diseminado y emplazado en diferentes lugares. Lo que en un lugar hemos ocultado, en otro lo hemos manifestado, para que vuestra sabiduría pueda comprenderlo. Claro, lo que se muestra en un lugar tal vez no sea lo que haya que buscar o ver, sino que lo que está oculto en otro lugar es aquello que deberíamos realmente llamar sabiduría, lo que está oculto, no lo que está visible. Entonces, esta invitación ya es una invitación a la sospecha ilimitada, diría yo, ¿no? Si lo que se nos presenta como verdad no es la verdad, sino que es un simulacro de la verdad, y hay que ir detrás de lo oculto para realmente llegar a la verdad, bueno, ese es el sendero de la teoría de la conspiración, en sus versiones más sofisticadas y en las más empobrecidas también. Pero hay otra cita que yo quería mostrar, no, es anterior, bueno, debe estar después. Fíjense, en un momento se dice en la novela: se nace siempre bajo el signo equivocado, y vivir con dignidad significa corregir día a día el propio horóscopo. Esto es justamente una forma de resistir lo que podríamos llamar el esoterismo, teoría de la conspiración, pseudociencias, ¿no?
Siempre se nace bajo el signo equivocado. Y vivir con dignidad significa corregir día a día el propio horóscopo. Es decir, que no hay horóscopo. Si uno puede corregir día a día el horóscopo, es que tal cosa no hay. Entonces, este sería una pequeña cita exquisita sobre una forma de oponer cierto escepticismo a cualquier forma de esoterismo, de conspiración, de pseudociencia. Corregir día a día el propio horóscopo, es decir, desmentirlo. Y fíjense aquí el tema de la credulidad y la incredulidad que yo les manifestaba momentos antes. No es que el incrédulo no deba creer en nada, no cree en todo. Y esto es fundamental, la relación parte todo. El problema justamente radica en que los adeptos a cualquier conspiración, a cualquier plan, creen en todo. Insisto, no es que el incrédulo no deba creer en nada, o dicho de otra manera, no deba creer en algo. Es inevitable tener un conjunto de creencias acerca del mundo. El problema nuevamente es fundamento epistémico y su apoyatura sociopolítica más o menos plausible. No cree en todo, cree en una cosa cada vez y en una segunda cuando deriva de alguna manera de la primera. Avanza como un miope, es metódico, no aventura horizontes. Dos cosas no relacionadas entre sí, creer en las dos y con la idea de que en algún lugar haya una tercera oculta que las vincula, esto es la credulidad. Me parece que son dos definiciones brillantes, tanto de lo que es la credulidad como lo que es la incredulidad, o nos posiciona en la configuración de dos escenarios antagónicos con mucha claridad. El que cree razonablemente, digamos, el que cree razonablemente es como un miope, es metódico, no aventura horizontes. Es el sujeto cartesiano. En cambio, aquel que vincula dos cosas en virtud de una tercera cuya naturaleza es oculta o él da como tal, bueno, ese es el crédulo. Y ese es el crédulo propicio para las teorías de la conspiración. Entonces, uno de los personajes, justamente, en la misma línea de corregir día a día el horóscopo, dice, por eso quise estudiar algo que me permitiese decir lo que podía afirmarse sobre la base de documentos, para distinguirlo de lo que era cuestión de fe. Un poco inocente, ¿no? Porque claramente Eco muestra que no alcanza con basarse en documentos para no caer en alguna versión de la teoría de la conspiración, porque todos los que formularon el plan eran intelectuales y en todo caso tuvieron la mala suerte de encontrarse sí con crédulos, en el sentido que acabamos de ver, que estaban dispuestos a creer en ese plan y en cualquiera. Lo tomaron al pie de la letra. Pero la génesis del plan es producto de tres avesados intelectuales. Entonces, el hecho de haberse educado, digamos, de manera cartesiana, de manera ilustrada, no garantiza nada. Pero obviamente conviene ante el escenario opuesto, que es el escenario de la credulidad extrema. Entonces, en un momento se habla de la computadora que, como yo anticipé, tiene un nombre propio, que es Abulafia. Abulafia, que es el nombre propio de un cabalista, de uno de los grandes cabalistas, y de un cabalista que una de sus contribuciones había sido justamente establecer la relación entre las letras del hebreo y un posible valor numérico de las mismas. O sea, el que había establecido uno de los fundamentos de la Cábala. Ustedes saben que en la Cábala se trabaja justamente con relaciones numéricas, con combinatorias numéricas en relación a las letras y a las palabras formadas por esas letras, para revelar el nombre de Dios o lo que fuere. Eso está cifrado de esa manera en la Cábala, en la relación entre letras y números. Y entonces, Abulafia fue uno de los que más contribuyó a establecer esa relación entre las letras del hebreo y cierta combinatoria numérica. Por eso luego los informáticos contemporáneos lo han tomado o le han rendido tributo a Abulafia, porque
visto de una manera laica, como tantos otros que han trabajado en la combinatoria, aunque fueran místicos, han contribuido a fundamentar lo que hoy serían las ciencias de la información, las ciencias de la computación. Sin quererlo, digamos, trabajando en otro terreno, hicieron especulaciones de naturaleza mística sobre la relación entre palabras y números, o la forma de codificar palabras bajo patrones numéricos. Claramente Eco podría haber citado a Raimundo Lulio, pero y darle a la computadora el nombre propio de Lulio y no de Abulafia. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Lulio es demasiado conocido, Lulio ya había sido muy mentado por Jorge Luis Borges en su obra, continuamente, no digo continuamente, es una exageración, pero con cierta frecuencia Borges habla de Raimundo Lulio justamente para hablar de el ars magna de Lulio, para hablar de las artes combinatorias. Pero claro, Lulio lo hizo en función de los preceptos cristianos, y aquí Abulafia lo hizo en función de los preceptos judíos de la Torá, de la Cábala. Entonces, convenía, digamos, tomar un personaje de la Cábala que estuviera en esa relación entre números y letras y no tomar un personaje cristiano como Lulio, que fue un gran intelectual y que ideó una máquina que también podría considerarse como precedentes de los ordenadores modernos, porque también Lulio intentó elaborar una máquina en la que se combinasen ya no letras y números o palabras y números, sino sujetos y predicados, es decir, llevó casi a la reducción al absurdo el procedimiento fundamental de la escolástica. Pero la escolástica, como ustedes saben, obviamente operó sobre la conciliación entre Aristóteles y las escrituras. Por lo tanto, en la síntesis que luego ofrecería Santo Tomás de Aquino de estos dos elementos, de los elementos aristotélicos y los elementos de las sagradas escrituras. Entonces, por eso Abulafia, por eso la cábala está en la computadora, porque la computadora justamente contribuye de manera sustancial a completar el plan. Digamos, nuestros tres intelectuales, nuestros tres integrantes de la editorial Garamond, dan algunas instrucciones a la computadora, y luego la computadora, en base a la inteligencia artificial, en base a la combinatoria que le es propia, va produciendo, digamos, resultados contingentes, combinatorios, azarosos, con poco sentido, con más o menos sentido, que van completando el plan y que justamente les producen un gran regocijo intelectual a los tres involucrados, a Bell, a Xabón, a Levi, un gran regocijo intelectual y un gran entretenimiento para ir matando el tiempo, que significa revisar libros de autores que no les satisfacían mucho, que eran los que llegaban a la editorial. Y luego aparece una cita de Borges en alguno de los epígrafes o momentos en los que se citan autores y frases a lo largo de la novela, que insisto son muchísimos, para mi gusto tal vez demasiados. Se cita el golem, porque fíjense que aquí se habló de la arcilla, o sea, uno de los elementos fundamentales en todos los mitos o en todas las mitologías para hablar de la creación del hombre, y dice Eco, aunque sea electrónica. Entonces, hay un golem electrónico que es Abulafia. Es decir, la función de Abulafia es la misma función de un demiurgo. Es alguien encargado de llevar adelante la creación. En este caso, todo con los términos de un plan. Bueno, toda creación se lleva adelante bajo los términos de un plan, pero en este caso de un plan que a su vez se va a terminar inscribiendo en la teoría de la conspiración. Entonces cita el golem, unos versos del golem de Borges. Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio. Una forma bellísima de Borges de expresar algunos de los contenidos de la cábala y de las versiones de la cábala que hablan acerca de la creación del hombre a través del golem. Luego, esta cita, y aquí me detengo, que es lo que yo les decía, la distinción que aparece en la novela, que la recomiendo mucho, entre el imbécil, el cretino y el estúpido. El imbécil no dice que el gato ladra, habla del gato cuando los demás hablan del perro, confunde las reglas de conversación
y cuando las confunde bien es sublime. Creo que es una raza en extinción, un portador de virtudes eminentemente burguesas. El estúpido incluso puede decir algo correcto, pero por razones equivocadas. Volvemos a lo mismo, o sea, por casualidad. No es tan simple, y esto es un desafío interesante que nos lanza Eco. Nosotros nos sentimos poseedores o portadores de verdades, de buenas razones para sostener algunas cuestiones como verdaderas, pero muchas veces esas razones que creemos que son acertadas para sostener verdades son en realidad afortunados equívocos, son regalos del azar, y en realidad no estamos en posesión de ninguna razón verdadera. Entonces, dicho de otra manera, nadie puede estar seguro de no ser un estúpido. Y aquí es la cita que más me interesaba. Pero hubo otro, Isaac Chesterton, lo desliza como interrogante, que dijo, desde que los hombres han dejado de creer en Dios, no es que crean en nada, creen en todo. Y me parece que esta es la cita que define el péndulo de Foucault. Y es una cita de Chesterton, conocido como el príncipe de las paradojas. Vaya si aquí no hay una paradoja, y creo que una paradoja que pone en serio peligro a la especie, como he mostrado en esas imágenes, en ese recorrido contemporáneo y breve y sucinto a través de los disparates que movilizan cualquier versión de la teoría de la conspiración. Hemos dejado de creer en Dios, pero no para arribar a un estadio de ilustración, a un estadio de refutación de cualquier teoría de la conspiración social, sino todo lo contrario. Hemos arribado a un estadio en el cual creemos en absolutamente todo. Una cita de Popper que también aparece en la novela. La teoría social de la conspiración es una consecuencia de la desaparición de Dios, o sea, está en la misma línea de lo señalado por Chesterton, como punto de referencia. Y de la consiguiente pregunta, ¿quién lo ha reemplazado? Chesterton da una respuesta positiva, nadie, y por eso se cree en absolutamente todo. Popper dice que la conspiración es hija de la muerte de Dios, pero que no se va a detener esa credulidad en la conspiración porque no hay, por lo menos se pregunta, no hay reemplazo a la vista para un fundamento tan fuerte como el que brindaba Dios para las creencias cotidianas. Claramente no está hablando de aquellos que son epistemólogos. Una pregunta en el marco de un razonamiento social y político. Aunque también en el mundo de la academia, justamente es el punto fuerte de la novela, se muestra que hay lugar, hay un germen propicio, hay un suelo fértil también para teorías de la conspiración, más sofisticadas, pero teorías de la conspiración al fin. Luego aparece en otro momento una cita de Emile Cioran, y cita el malvado de Miurgo, o el asiago de Miurgo, en otras traducciones. Fíjense que lo traigo por esto del demiurgo. Justamente, los tres personajes que ejecutan el plan con la ayuda de la computadora funcionan como demiurgos, funcionan como el golem, funcionan como el demiurgo del Timeo de Platón, en una versión contemporánea y sofisticada y electrónica del mismo. Entonces me parece que en ese sentido dije, nada es al azar, todo está, para mi gusto, demasiado justificado en la novela de Eco. Lo asiste el repertorio de la erudición suma para que sus hipótesis se vean cumplidas. Un poco como el plan, la realidad de la novela. Él también escribe una novela donde todo está excesivamente justificado y por supuesto él era consciente de esto y es parte del chiste de la novela, como él satura de erudición justificatoria el hecho de su hipótesis central, o la que yo insisto considero su hipótesis central, que es precisamente la distinción entre la credulidad y la incredulidad en base a buenas o malas razones. Pero el punto de Eco está probado en la página 100. No hacían falta otras. ¿Cuántas tiene esta versión que tengo aquí? No hacía falta añadirle 700 páginas más. Pero bueno, eso es una decisión de Eco. Con leer hasta la página 100, esto que yo he reconstruido, que es básicamente cuestiones de orden intelectual, de orden de cómo se conduce la razón y cómo se conduce la sin razón, queda explicitado en la página 100 hasta la página 200. Luego viene la trama propiamente dita, que ya podrá ser más o menos disfrutable en función de cada lector o lectora. Y termino con esta cita.
Dice Eco, en realidad cita a alguien, la superstición trae mala suerte. Bueno, creo que es justamente la reducción al absurdo de cualquier esoterismo, pero al mismo tiempo la reducción al absurdo de cualquier esoterismo es visto por el esoterismo como su mayor justificación. Entonces, esta paradoja de que la superstición trae mala suerte, lejos de ser un chiste, puede ser tomado como un chiste por un intelectual escéptico, un escéptico sin más, pero es tomado como una revelación, como una amenaza, como un destino por el supersticioso. En fin, ¿se escuchó todo? Más o menos. Bien, hasta aquí mi parte y ahora continúa Marcela Torreblanca con su mirada. Yo he tratado de hablar básicamente de lo que creo que es el mensaje que a mí más me interesa, que es esta cuestión de la creencia basada en buenas razones o la creencia basada en pésimas razones, que serían todas las que se basan en alguna formulación de la teoría de la conspiración social. Me callo, adelante Marcela Torreblanca, un gusto que estés aquí también compartiendo con nosotros. Hola Andrés, y hola a todos y todas los que nos están siguiendo. Bueno, les comento un poco la idea de esto que surgió el año pasado, hace un año y un mes, que lo hicimos en el bar. Y como vos decías, teníamos otras intenciones y lo bueno de este relato, de esta novela, es que cada uno puede tomar su interpretación y como dar su propia verdad, como hablábamos de esa relatividad de la verdad. Un poco cuento la historia personal de cómo llegué a adquirir el libro del péndulo del foco y cómo después eso se fue transformando su lectura en las distintas veces que lo leí, 3 veces. La primera no llegué a terminarlo. Fue así. Yo estaba haciendo un curso en una universidad, la Universidad KS, que es un lugar, estaba haciendo un curso de inteligencia artificial, que después hice la licenciatura de biología allí mismo, pero en ese momento en un lugar de altos estudios de matemática, vi un libro, Péndulo de Foco, entre todos los libros que eran de ciencias exactas, y me llamó la atención el nombre. Quizás pensé que era algo de filosofía, conocí a Humberto Eco por la semiología y lo compré. Es la primera edición del año 89. Y bueno, quedó ahí, como yo estaba preparando otras cosas, no lo leí. Cuando lo empecé a leer, lo abandoné porque no era lo pensado, digamos, ¿no? Y después, entre ese grupo de gente, yo en esa época estaba más cerca de la informática, la inteligencia artificial, nos interesó esto que vos hablabas de Abulafia y el programa que estaba escrito en BASIC para los distintos nombres de Dios, tales así que lo corríamos, lo programábamos, lo corríamos en las computadoras de ese momento, que tenían los disquetes de antes, esos que tenían muy poca memoria. Bueno, y así este libro es como un libro de culto por algunos grupos como los informáticos, de inteligencia artificial. Por otro lado, también se convirtió como un bestseller por esa trampa erudita que era, como él mismo lo explicó, que era una trampa, no era un libro complejo. La intención hasta de Humberto Eco era satírica de esos eruditos para esa sabiduría que estaba basada en una metodología de razonamiento analógico que mezclaba cuestiones cabalísticas. Y bueno, eso también hemos caído en la trampa en mi segunda lectura de ir buscando qué es la cabalera, Borges, empezar de cada una de las citas, quiénes son los templarios, ir a buscando los masones, también caer. Y después estaba también la gente que compraba el libro y lo ponía en la sala de visitas para que vean, mira, qué intelectual soy. Leo y lo entiendo. Leo a Eco y lo entiendo. Y una cuestión un poco cómica, ¿no? Porque en realidad cada uno, como digo, le da una interpretación. Y ahí volvemos también a citar a Eco en lo que él hablaba
sobre la interpretación. La interpretación es una traducción y esa traducción que le hacemos depende de la experiencia de cada uno, por eso distintas lecturas lo vamos a ver de forma diferente. Y ahora la lectura que le hago en este momento es por eso lo relacionamos con la conspiración. El año pasado lo habíamos tomado más desde el punto de vista de la pseudociencia, comparándolo con todo esto que surgía de la Tierra plana y todas estas teorías nuevas de conspiración en decadencia. Y bueno, un poco para no irme por las ramas, porque como ya les dije, tenemos un recorrido de distintas interpretaciones, voy a ver desde la parte de ciencia, pseudociencia, que podemos ver un recorrido también acá, por ejemplo, desde el año pasado, cuando lo leímos desde este punto de vista de la ciencia, lo que me impresionó, bueno, del péndulo, el recorrido que hice de saberlo, por qué eligieron el péndulo como el centro del mundo donde iban a pasar todas estas cuestiones, ¿no? Que trata la trama, donde se iba a desencadenar, iba a finalizar ese plan, que después finaliza así trágicamente. Bueno, y es una cita que interesa acá en el capítulo 5, en la página 214, es cuando habla de inquietante, dice uno de los protagonistas. El triunfo de la máquina en una iglesia gótica, porque el péndulo está en distintos lugares. Vaciló, ordenó unos papeles que había en el escritorio. Después, como temiendo dar demasiada importancia a su anuncio, dijo: allí está el péndulo. ¿Qué péndulo? El péndulo. Se llama péndulo de Foucault. Me explicó cómo es el péndulo, tal como lo he visto ese sábado. Y quizás lo haya visto así este sábado porque Belbo me había preparado para la visión. En aquel momento no debí de demostrar demasiado entusiasmo, y Belbo me miró como a alguien que ante la Capilla Sixtina pregunta si eso es todo. Entonces, el hecho de saber esto del péndulo, uno no lo mira distinto al péndulo si no leyó el péndulo focal. O sea, ahora uno tiene una idea del péndulo y siempre va a remitir a este libro. Tal es así que el año pasado miré videos sobre el péndulo, de Neil deGrasse Tyson hasta más académicos, hasta fui a la Caixa en Barcelona y justo estaba en mantenimiento y no pude ver el péndulo, pero es como que esa idea de cuando uno lee acá y su misma experiencia, el mismo recorrido, sea académico, sea experiencia cotidiana, vas a tener una lectura, ¿no? Por eso, el sentido de la novela no es para nada complejo. El lector es el que le va a dar esa complejidad y por eso, si alguno lo intelectualiza, otro busca un estilo más, hasta podríamos ver policial, también es una novela que se presta. Y bueno, por eso decía, fue como bestseller. Cada uno se apropió de ese relato y así que, bueno, en esa mezcla de ciencia y pseudociencia, lo que más me llamó la atención en este momento, esa idea de formar un plan entre los tres protagonistas, que ese plan después se hace real, que es un plan que va un rejunte, una melange de hechos, teorías, y se da por analogía y abducción, y bueno, va a dar un significado que ellos mismos después se lo creen y no pueden salir, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que impresionó esto es el hecho de Abulafia, que esa computadora que estaba programada en ese momento, porque es 1988, el lenguaje es BASIC, y que podías decir todos los nombres posibles de Dios. Y bueno, ese plan que está generado y que está guardado también en esa computadora, que después uno de los protagonistas tiene que descifrar para poder salvar al otro, que está en peligro de muerte propiamente por ese plan. Y bueno, vemos que la realidad es una narración, o sea, cada uno
arma su propia realidad y esa se torna verdadera según esa lógica, esas interrelaciones que se establezcan. No hay como una realidad popperiana que se tiene que verificar o refutar, sino que la realidad misma está en estos enlaces lógicos que se producen en esa narración. Y bueno, y ahí con esta idea de refutar lo que es científico, lo que es pseudociencia y que todo está dentro de la misma bolsa, como que es difícil en la posmodernidad poder tener esa diferencia. Entonces me vino a la cabeza la presentación que hizo Sokal en Imposturas Intelectuales en 1997 con un paper que habían presentado tomándole el pelo a los físicos los físicos cuánticos que mezclaban la teoría social con la física cuántica y tomaban el pelo a los relativistas colectivos, Bruno Latour, la hermenéutica, o sea, la mística que había detrás de la ciencia, que se tomaba como ciencia. Por un lado, eso. Entonces, publicaron un paper en una revista, Social Test, y tomándole el pelo así, como una satírica. Y bueno, muy parecido quizás a esto, pero esto del lado de la ciencia, no de la pseudociencia. Y después también tenemos desde la ciencia más exacta, por ahí, más tradicional, tenemos el determinismo, tanto el determinismo biológico en el ADN como algo que está escrito en un plan y que ya está todo predeterminado, y ese dogma de la biología, central de la biología, también es un poco como esto plan que crearon, fue creado también académicamente y hay toda una corriente que engloba hasta la ingeniería genética y también está eso, no solo está la conspiración de los antivacunas y todo esto con las que no tienen un asidero científico ni una lógica y que está basado en la estupidez propiamente dicha, también desde la ciencia, al ser tan dogmática, uno lleva también a un plan donde no tiene salida. Eso también, que acá, por ejemplo, en la cita de uno de los personajes que tiene cáncer, ¿no? Acá en la página 511. Dice, ¿y qué son las células? Durante meses, como rabinos devotos, hemos pronunciado con nuestros labios distintas combinaciones de las letras del libro. GCC, CGC, GCG, CGG. O sea, son los nucleótidos del ADN que están nombrados con las letras de las bases, como si fuese una cábala. Acá también lo está nombrando. Dice. Nuestras células aprendían de lo que decían nuestros labios, como que nosotros les dimos el plan a las células. Y las células se convirtieron en ese plan y se pusieron a comportarse como el plan que nosotros les dijimos. El ADN como que lo inventamos para que las células trabajen así. Dice, ¿qué han hecho mis células? Han inventado otro plan y ahora funcionan por su cuenta. Mis células están inventando una historia que no es como la de todos. Mis células han aprendido que se puede blasfemar haciendo anagramas con el libro con mayúscula, como el libro de la vida, como si fuera la cábala de la vida, y con todos los libros del mundo. Y esto es lo que han aprendido a hacer con mi cuerpo. Invierten, transponen, alternan, permutan, crean células nunca vistas y sin sentido, y con sentidos opuestos al sentido justo. O sea que ahí crearon también un plan alternativo que es el cáncer que tiene este Jacopo Belbo. Por eso que también acá se relaciona lo que es el ADN, el dogma central, con la cábala, como diciendo que ¿por qué necesitamos un plan? Todo tiene un plan en esta vida, todos tenemos que creernos un plan para que las cosas funcionen. Y bueno, y así van saliendo entonces también lo que nombraste, la superstición trae
buena suerte, que es la cita ficticia por Raymond Smulgen, no sé cómo se pronuncia, 5000 BC. Así que, y también otra de las citas, no se bromea con la Torá. O sea, como que el ADN también, no se puede bromear con el ADN. Si está inscrito en el ADN, en los genes, ya no se puede bromear. El cáncer, es mala palabra ya decir, es un plan que te lleva, viste, a lo más trágico. Y todo, uno que leí de un blog, un fan de este libro, decía, todo lo que uno quiere aprender está en el libro, porque tiene citas de donde sea. Por eso también, desde el punto de vista ahora de lo que uno está estudiando, en biología o en ese momento cuando estaba estudiando informática, todo encontrás una cita que te alumbra, ¿no? Y como que uno se apropia también y entra en ese juego de crearse su propio plan. Y bueno, el relato se lo va construyendo. Y recuerdo eso, que la superstición trae mala suerte porque uno puede armar un plan y ese plan te lleva a la mala suerte, como que no existe la mala suerte, sino uno que se la crea, ¿no? Y, y también rescato algo que vi en la publicación, o sea que ser supersticioso trae mala suerte, en el diario El País, en fines de 1988, encontré una publicación explicando el libro. Dice que es el diagrama no positivo de un itinerario a través de la destrucción de la razón, el repliegue hacia lo irracional y las ilusiones de la racionalidad. Es la historia de la crisis de valores que lo nivela todo. Por eso ahora con las redes sociales estamos viendo algo que en 1988 todavía no existía, que es, como dice el tango, tanto vale la Biblia como el calefón. O sea, está a la misma altura la teoría de la Tierra plana como la publicación del descubrimiento de los anticuerpos monoclonales, de la vacuna, y cualquiera es erudito para opinar y para tener evidencias, evidencias no empíricas, sino por analogía, comparaciones lógicas, contra esta, esta ciencia y que ahora tiene el mismo valor y está todo nivelado, ¿no? Y esto lo dice en una cita uno de los protagonistas. Yo me acostumbraba, cuenta Casalbón, que es uno de los protagonistas. Diotalievi se corrompía, Belbo se convertía, pero todos estábamos perdiendo lentamente esa luz intelectual que nos permite siempre distinguir lo parecido de lo idéntico, la metáfora de las cosas. Entonces, como que se había perdido el eje, y es en ese momento, fines de los 80, principios de los 90, que surge todo esto de New Age y del posmodernismo, y como que se pierde el eje también, se pierde esa ciencia positivista que teníamos, lo que hablaban Popper, el refutacionismo, un principio que nos diga esto es una especie de, si bien nunca llegábamos a la verdad, pero por lo menos teníamos un acercamiento a esa verdad, una manera de decir, de medir, de confirmar que nos estábamos acercando a una medida, pero ahora como que todo está dentro del mismo nivel. Y bueno, y también está la parte esto de los místicos, de cómo alguien en una página de 321 que aparece que si se juntan en un rito místico acá, iba a aparecer una nube verde. Entonces dice, no se trata de un anuncio ni de una llamada, dijo, sino de una especie de ultrasonido para establecer contacto con las ondas subterráneas. Miren, ahora las druidas se cogen de las manos en corro, crean una especie de acumulador vivo para recoger y concentrar las vibraciones telúricas. Ahora tendría que aparecer la nube, dice.
¿Qué nube? Pregunté en un susurro. La tradición la llama nube verde. Esperen. No esperaba que apareciese ninguna nube verde, pero casi de repente se levantó desde el suelo una nube, una leve neblina, niebla, hubiera dicho, si hubiera sido uniforme y compacta. Era una masa de copos que se aglomeraba en un punto para luego, impulsada por el viento, deshilacharse como una madeja de algodón de azúcar y desplazarse suavemente por el aire hasta ovillarse en otro punto del calvero. El efecto era extraño. Unas veces se veían los árboles contra el fondo, otras veces todo se confundía en un vapor blancuzco, otras el vellón se difundía por el centro del claro, impidiéndome ver lo que estaba sucediendo, dejando despejados los bordes y el cielo, donde seguía brillando la luna. Y bueno, y así va dando como que hay algo raro, si bien no ve la nube verde, pero dice, bueno, esto, si uno lo cree, es la nube verde. Y también cuando termina, ya al final, no quiero contar el final, pero ahí Bilbo, que está en peligro, él podría haberse dicho, no, todo este plan lo creamos nosotros, fue un juego de la editorial, pero como que tiene que sacrificarse y, y dar, si bien él no creía en el plan, dar a entender que sí para aprobar, ¿no? El plan como que lo absorbe a él. Paga con su muerte, como con el cáncer que tenía, para sostener ese plan que ellos habían creado, ¿no? O sea, había creado un principio de realidad y entonces, también cito una parte acá, a menudo para probar algo hay que morir. Eso es un poco lo que quería comentar, haciendo referencia a lo que es esta relación de ciencia y pseudociencia que habíamos estado hablando, y quería comentar algo así más anecdótico. Cuando estábamos dando la charla el año pasado en ese bar, estaba la televisión puesta sin audio y justo estaban dando la serie Friends. Y ahí había un capítulo que estaba una de las protagonistas, Phoebe, había encontrado un gato y como se le había muerto la madre hace poco y el gato le había parecido a ella, decía que el gato tenía el alma de la madre. Y bueno, y estaba convencida que el gato tenía. Y el otro protagonista, que es el paleontólogo que representa la ciencia, eh, mm, le refutaba que no podía ser, que era algo que no podía creer, y como Phoebe no cree en las evidencias, sino que ella tiene esas creencias, digamos, New Age, tuvo que al final, para priorizar la amistad y el tener la pertenencia del grupo, eh, le tuvo que pedir perdón, Ross, a la mamá gato, que porque Phoebe, si no, se iba a ofender y iba a dejar de ser amiga. A veces esto demuestra también por qué las creencias, por pertenencia a un grupo, por qué es necesario tener creencia o armar un plan en común y tener esa pertenencia al grupo. Es muy tribal, ¿no? Es algo que desde la psicología cognitiva, por ahí es necesario tener una creencia, y también eso influye en esa pertenencia de grupo, de familia, o pertenecer a un credo, como ahora, como, Dios no existe, entonces existen los terraplanarios, por ejemplo, o existen los antivacunas, o existe los que están a favor de tal cosa o en contra de tal cosa. Y bueno, y eso uno se agrupa formando esto que sería como una tribu, o una familia de gente que defiende algo y que se siente representada por algo. También hablando de uno que es Bruno Latour, también acá hay una parte que habla de las representaciones, y este es del año 2000, pero habla, por ejemplo, que hay distintas representaciones y que a veces la ciencia
entendida como tal, así dogmática, no puede probar, por ejemplo, que los teléfonos celulares o las antenas de los teléfonos celulares causen riesgo o daño. Y eso no quiere decir que se anule, sino que él dice que hay tres maneras de ver representaciones: la artística, bueno, estas que son místicas o del sentido común, y la de la ciencia. Y que a veces hay que entrar en un razonamiento, en un discurso que se establezca un diálogo, no borrar completamente, porque desde la estadística y la probabilidad que maneja la ciencia, esto también va ahora para lo que sería en estos tiempos de pandemia, no se puede abarcar todo y tener todas las respuestas. Bueno, este es uno de los que por ahí se criticaba en este texto que yo les nombré de Sokol, de las imposturas intelectuales, que es uno que es constructivista de la ciencia, ¿no? Y más relativista con respecto a lo que estábamos hablando por ahí. Vos, Andrés, sabes más que yo por la parte de filosofía de la ciencia, que lo nombra acá a Popper, que es uno de los que representa la ciencia más positivista, ¿no? Más objetiva, que nombre es Bruno Latour. Bueno, no me quiero explayar más, y es un lindo texto para leerlo y encontrarle su narración y lo que le interese. Como ya le decíamos, hay citas para todos los gustos y hay forma de leerla para todos los gustos, desde una novela meramente entretenida, desde una novela policial, hasta una novela que está muy bien escrita. Quizás a lo mejor por ahí parece tediosa porque uno le quiere entender todos los significados. Es más, empieza con el árbol de la cábala, que tiene el dibujo, no sé si en todos los textos, pero también después hemos leído, no creo que todos, pero bueno, o habrán visto la película del el otro que hizo de los Templarios, Código Da Vinci, y bueno, comparando, se recomienda mucho más leer esto, que es serio y bien fundamentado, y no algo meramente de entretenimiento como es la otra que fue película y bestseller, ¿no? Tiene otro objetivo, obviamente. No sé si ahora querés agregar algo, Andrés, o No, alguien. no, yo no quiero agregar nada. Tenemos unos minutitos para preguntas, intervenciones. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís, ¿no? Hay múltiples interpretaciones posibles sobre cualquier texto y sobre este mucho más, por la condensación de los materiales, la homogeneidad de los mismos, pero también por la extensión del texto, permite un desarrollo bastante exhaustivo, diría yo, de una serie de discursos que son desafiantes. En el sentido de asirse de los mismos no es tan fácil. Pero yo creo lo mismo que vos, no hay que detenerse hoy tenemos Wikipedia, en ese momento habría que haber ido a una biblioteca a revisar catálogos y fichas, pero digo, no creo que el recorrido sea el de la verificación de toda esta erudición, sino que estoy más en la línea, bueno, de la interpretación que yo he sostenido de un mensaje general sobre el sentido de algunas creencias y el sinsentido de muchas otras. Silvina tiene una pregunta. Sí, en realidad más que pregunta, es reflexión o intercambio. Cuando vi que ustedes, a mí me pasó algo parecido a Marcela, que creo que no nos conocemos hasta hoy, no, sí de nombre y de las redes sociales, pero no cara a cara. Cuando vi el título de la charla, La razón oculta, me llevó a un texto que tal vez ustedes o vos conozcas, Andrés, que leí en algún curso de posgrado, que no recuerdo el título, pero era un texto de Humberto Eco, un texto corto, que hablaba un poco de la historia de la
diremos, o sea, un poco de construir el relato de la modernidad en relación a la racionalidad de la ciencia, como toda la irracionalidad y la oscuridad oculta de los científicos de la modernidad, no necesariamente del siglo XX, sino haciendo más un recorrido desde el siglo XVIII, incluso el siglo XIX. Y a la vez, bueno, para los que no me conocen, yo soy de las artes visuales, él hace no tantos años atrás hizo dos proyectos, que uno fue la historia de la belleza y el otro fue la historia de la fealdad, que también es muy interesante porque también pone un poco en tensión esta cosa de que también la modernidad desde las artes visuales, así como en la esfera de la ciencia, la modernidad se guió por la razón y buscó la verdad, el relato del arte en la modernidad es que el arte, la estética, buscó la belleza a través de la matemática y la razón. Y en realidad hay todo un relato armado, pero Humberto Eco te va inmediatamente mostrando que siempre está ese contrapunto oculto. Entonces, yo no había, el libro lo leí también 3 veces, ahora lo volví a leer desde que lo estoy leyendo ahora nuevamente con la posibilidad de googlear algunas cosas, no todas. Bueno, pero pensé que en realidad mi interpretación del libro, más allá de que me resulta entretenido, es como que siempre veía pulsando como esa locura por abajo del relato de la modernidad. O sea, mi interpretación iba más por ahí. Me resulta un aporte esto de la conspiración que realmente no lo había visto. Bueno, esa es mi reflexión, disculpen la longitud, no sé si hay algo por ahí que puedan agregar a esta cosa de la razón oculta en realidad en el relato de la racionalidad moderna. Es muy interesante, Silvina, sí, o sea, también fue un poco como si le hubiésemos entregado la determinación del título de la charla a la computadora, a Bulafia, y salió la razón oculta. Probablemente uno no tenga siempre razones para dar cuenta de por qué hace las cosas, pero sí, claro, ahora que lo sintetizas de esta manera, eh, yo más que sin duda que en Eco está, como vos bien decís, pero yo abrevaría más en Adorno y en la escuela de Frankfurt en general para cultivar esas sospechas sobre la razón moderna, científica y no científica, la razón moderna, y luego cómo todo eso decanta en la construcción o en la construcción de la cultura de masas, que es en definitiva en lo que estamos todos metidos. Y es ahí para mí donde hay que dirimir las cuestiones. Por eso hablé tanto de la conspiración en un sentido sociopolítico, porque por Frankfurt, por Benjamin, digamos, yo soy un convencido de que o hablamos de la cultura de masas o no estamos hablando de nada, es el fenómeno que define la contemporaneidad y no estoy diciendo nada original, pero estoy subrayando eso, que no quiero apartarme de ahí. Claro que la razón oculta no es simplemente la razón de la conspiración, la razón de la pseudociencia, que sería el significante más inmediato. El, no es sinónimo de esoterismo solamente la razón oculta, sino que en este sentido, en la propia razón cartesiana, la razón kantiana, la formulación que decíamos, digamos, de la razón en sus más altos picos de la modernidad, también admite la razón oculta, el lado B de esa razón, que por ahí no está en el punto epistémico, porque claro, el sistema cartesiano, el sistema kantiano, el sistema hegeliano, sabemos que se va a cuidar, después a uno puede estar de acuerdo, no. Digo, en general sabemos que son sistemas que desde el punto de vista témico están cuidados. Y la razón oculta aparece en el ámbito de la ética de esos sistemas, en el ámbito de la estética, en el ámbito de la política, pero que propiamente esas metafísicas, por así decirlo, los componentes metafísicos de Descartes, del sistema de Kant, del sistema de Hegel, están muy ilustrados o son donde sus autores han puesto mucho énfasis para no caer justamente en desprolijidades. Pero luego, patinazos de los más delirantes, vistos desde nuestro punto de vista actual, encontramos claramente Kant, muchos. Cuando digo patinazos, quiero decir no Donald Trump. Quiero decir, encontramos la idiosincrasia del autor. Y la idiosincrasia de incluso un gran autor, de un gran filósofo,
puede ser desopilante, puede ser disparatada. Hay el goce del disparate. El goce del disparate puede anidar en un gran filósofo o en un gran creyente de la conspiración. El gran creyente de la conspiración seguro no tiene otra herramienta más que su capacidad de disparatar o para disparatar. Pero claro que en la historia de la filosofía moderna hay una buena dosis de disparate detrás de todo esa construcción de grandes sistemas catedralicios que parecen absolutamente certeros y prístinos. Claro que hay, insisto, sobre todo en el terreno ético, decir completamente, hay misoginia en toda la filosofía moderna, hay vindicación de la esclavitud en buena parte de la filosofía moderna, incluso ya en el contexto de la Ilustración. La Ilustración no desterró para nada eh, la suma de los prejuicios vigentes en la época. En algunos casos hasta ayudó a brindarles una justificación a alguno de ellos. Entonces, claro que hay mucha razón oculta en la razón moderna, que se supone que es el mejor momento que ha conocido la razón en la historia de la civilización, y que nosotros no hemos hecho más que decaer desde el siglo XIX con los filósofos de la sospecha, es decir, malditos filósofos de la sospecha, estábamos tan bien con la certeza, pero yo la sospecha sí la vindico, o sea, cuando decimos, hablamos de Freud, digamos, de todos aquellos que lograron socavar los fundamentos de la razón moderna para mostrar justamente que hay una razón oculta. El inconsciente sería la razón oculta más prestigiosa, me parece, ¿no? De todas las razones ocultas que se pueden descubrir, yo diría que el inconsciente. Espero que Mario Bunge, bueno, él era ateo, no va a estar en ningún lado, no me esté escuchando esta vindicación del inconsciente y de los marcos psicoanalíticos, pero creo que ahí hay un develamiento, ¿no? Justamente, ahí se develó que el yo tiene fisuras, que no está justamente en pleno control de sí mismo, este ideal kantiano de la gobernanza sobre, no solo kantiano, se la repite a lo largo de la historia de la filosofía en distintos momentos, esta idea de gobernarse a sí mismo y para después gobernar además a los otros, el que en sumo grado puede gobernarse a sí mismo es el mejor candidato para gobernar a los demás. Bueno, todo eso ha entrado en crisis, ¿no? Porque vamos a Trump, ¿no? Trump no se puede gobernar a sí mismo y sin embargo ha desgobernado, pero reinado al fin sobre el mundo. Entonces, claramente me parece que tenemos que tenerle un poquito, no sé si respeto, pero sí no subestimar la razón oculta en todas sus dimensiones, cuando parece más prestigiosa y cuando parece absolutamente decadente y payasesca, porque todo esto tiene consecuencias y son preocupantes. Yo igual confieso que al libro lo leo en función de las intervenciones intelectuales de Umberto Eco como el último gran intelectual público que más o menos tuvo cierta proyección internacional. Hoy hay grandes intelectuales, pero digo, no con el nivel, ustedes, los que tenemos más edad, sabemos que Eco participaba de cuanto programa de cultura hubiera, o era el invitado más disputado por muchos de los programas de cultura, de opinión, y siempre la palabra Deco era tenida en cuenta como una palabra que introducía un marco de sensatez respecto de los desvaríos epocales. Humberto Eco ha teorizado, habló del reality show antes del reality show, muy interesado en los efectos de los medios de comunicación, por eso decía que la sinergia con la escuela de Frankfurt también, ¿no? Es decir, me parece que Eco ha sido un hombre que militó contra el fascismo hasta el final de su vida, hay una serie de artículos, de ensayos, que muchos son más bien de naturaleza periodística, contra el fascismo. Me parece que no se puede desconectar la teoría de la conspiración del fascismo. En ese sentido yo sí soy no sé si un cientificista, porque volvemos a lo mismo, también como bien mostraba Marcela, muchos de los que participaron en los grandes descubrimientos de la genética eran unos racistas importantísimos, que sobre el final de su vida no dudaron en emitir juicios en relación a esas cuestiones y justamente parecían no honrar en nada sus carreras científicas. Entonces, la irracionalidad está al acecho. Nadie está a salvo de la irracionalidad, pero yo creo que habría una irracionalidad que podría ser benéfica, irracionalidad freudiana, lacaniana, que derrama sobre el arte. O sea, Joyce en un punto era un irracional, digamos, pero me parece que es uno de los irracionales más ilustres que puede tener la historia de la irracionalidad. Entonces, no, yo no condenaría, no haría esa distinción razón
racionalidad y irracionalidad, es decir, bueno, todos los que están del lado de la racionalidad son los héroes de la civilización y todos los que están del lado de la irracionalidad son un conjunto de supersticiosos decadentes. No, no, claramente no. Hay que buscar matices en la irracionalidad. El problema sería esta falta de matices que tiene la irracionalidad en nuestro tiempo. Ya sabemos todas las sospechas que tenemos que tener respecto de la razón, pero esas sospechas de la razón, un poco en la línea de la cita de Chesterton, nos llevaron de sospechar lúcidamente acerca de la razón a entregarnos directamente a una sinrazón que no sería justamente para nada provechosa en ningún campo, en el terreno del arte tampoco, porque claro que la locura puede ser benéfica en algún sentido del término, pero no parece ser justamente lo que sucede en los adeptos al plan que elaboran estos tres personajes, ¿no? Porque lo que yo quiero decir concretamente, muchas veces la conspiración sirve para señalar a un otro que hay que excluir y que hay que odiar. De hecho, bueno, todo el holocausto se basó en una teoría acerca del poder conspirativo de los judíos, y eso después se replicó, antes ya se había replicado, ¿no? Digamos, los que conspiran son los enemigos, los que no quieren que nosotros vivamos en paz, son los que dominan el mundo y quieren esclavizarnos. Eran los judíos, ahora son los soviéticos en combinación. Aparte la gente habla de soviéticos como si hubiera soviéticos hoy. Rusos son rusos, no son soviéticos ya. Entonces, los soviéticos en sinergia con una serie de aliens nos van a dar una vacuna que será en realidad la renuncia definitiva a nuestras capacidades cognitivas para esclarecer cualquier cuestión. Bueno, yo a eso le tengo mucho miedo, sí. La conspiración del ADN extraterrestre. Claro, bueno, a mí, digamos, en el terreno de la ficción me gusta, a mí los Expedientes Secretos X me alegraron buena parte de la preadolescencia y era muy divertido esa confrontación entre un escéptico y un creyente. En History Channel lo dan como un documental. Claro, bueno, fíjate, si los Expedientes Secretos X se han convertido en un documental, ¿en qué situación estaremos? Porque hemos perdido porque si algo reclama la ficción, o el arte en general, es un pacto de sentido. Es decir, uno entiende, sobre todo en el caso de la ficción, en el teatro, en la novela, que es una ficción. Después uno puede teorizar sobre cómo la ficción está en la realidad, como decía mi amado Piglia, las relaciones entre ficción y realidad. El problema es que en general esas elucubraciones no terminan produciendo un cuento como Tronus Valor Tertius de Borges, terminan produciendo delirio, locura. Entonces, este es el problema. No es que me preocupa tanto la irracionalidad, el hecho de que uno está más pregnado de intuiciones que de certezas. Yo también tengo más intuiciones que certezas. Pero bueno, el problema es, insisto, las consecuencias, lo que se infiere. Fíjense esa cita que yo les leía, que vos señalabas el tema de la analogía. Para mí ahí está el problema. Todos nos manejamos con analogías y con metáforas. Vos hablabas del límite entre las metáforas y las cosas. Claro que es un límite difuso, claro que es un límite problemático, claro que los artistas trabajan en ese límite y a mí me parece apasionante todas las condiciones de frontera. Las condiciones limítrofes entre la realidad y la ficción son una oportunidad si uno es una persona medianamente inteligente y puede trabajar ese conflicto de estos órdenes tan distintos. El problema es cuando no hay capacidad de problematizar el límite, sino que se pasa de una situación a otra, o sea, es el contraste. Es la polarización y no el límite. En el límite me parece muy interesante. El límite es, el límite, insisto, de la ficción, la realidad, la razón, lo irracional, es muy interesante. El problema es cuando se decreta, no hay más razón, pasamos a la irracionalidad, y además cuando se construye un programa, insisto, social, político, en base a ese switch, ¿no? A ese gap, más que ese switch, ese cambio radical de una forma de ver las cosas del mundo a otro. O sea, pasamos de un mundo que pretendía que todo estuviera leído en clave científica a un mundo que parece negar por completo la clave científica. Bueno, ¿por qué no, insisto, por qué nos faltan tantos matices? ¿Dónde perdimos los matices? Que son, para mí, el único pasaporte de la inteligencia, más que la duda, que se ha dicho tanto, es la búsqueda de matices. Yo creo mucho
pero no los matices para construir un consenso, porque ahí estaría volviendo sobre mis pasos liberales. No, no es que, digo, matices intelectuales, matices estéticos, capacidad de encontrar más problemas, pequeños problemas, por esto mismo de la analogía, ¿no? Porque la analogía es fructífera. Yo tengo algo que conozco y algo que desconozco, que conozco menos que esta primera situación, puedo establecer puentes, nexos, analogías, metáforas, pero el problema es como dice Eco, cuando yo en realidad tengo dos cosas, no conozco ninguna de las dos cosas, y además infiero una tercera a partir de esas dos cosas que no conozco. Entonces eso es una mala analogía. O sea, ese es el problema. Y no intuir, no ofrecer analogías. El lenguaje científico no funcionaría sin metáforas. Esto también lo sabemos. Nosotros que estudiamos biología, esto lo decía un crítico argentino muy valioso que era Nicolás Rosa. Tejidos esponjosos. No hay tejidos esponjosos, tejido estricto. Pero hablamos de tejidos esponjosos para tener una idea, para poder ofrecer, por ejemplo, una comparación, la parte más dura de un hueso y de su médula. Pero no hay tal cosa como tejidos esponjosos en el sentido literal de cómo es una esponja en la realidad y alta. No es lo mismo, pero es una analogía fructífera que sirve para problematizar una cuestión. O la analogía de todas las analogías en ciencia, ya lo sabemos, la idea del corazón como bomba. La idea del corazón como bomba ha sido probablemente una de las analogías más fructíferas para que proliferara el conocimiento científico acerca del sistema cardiovascular, u obviamente la analogía de la doble hélice en relación a la estructura del ADN. Estas son analogías fértiles, porque son analogías que conducen a modelos, son analogías que conducen a modelos, y los modelos en última instancia tienen que estar soportados en alguna medida por la evidencia. El problema son las analogías que se encadenan a otra analogía, a su vez se encadena otra analogía. Muchas reseñas de esta novela han hablado de eso. La doble hélice del ADN que tiene un sentido místico porque alude, no sé, a la víbora entrelazada que está Claro, en el símbolo de la Torá y también claro. de las runas vikingas, bueno, nombrando cualquier cosa así como hicieron el plan. Y bueno, y eso por ahí se arma un tratado con toda esa simbología y como es la necesidad humana, por ahí está verificada que necesitamos este pensamiento mágico, algo que la mente nuestra es muy proclive a querer esa facilidad, como creer en los horóscopos, o poner, no pisar la junta de las baldosas porque me va a pasar algo si las piso, o atar un nudo para que me vaya bien en el examen. Bueno, todo eso son cosas que nosotros pensamos irracionales, que no son malas, digamos, no son No, malas. no, Pero el no. problema es cuando el poder, como surgió con los nazis, utiliza esa debilidad mental del pueblo para manejarlo, para manipular. Como ellos que también decían que descendían de los dioses vikingos y que tenían toda una mitología los nazis, por eso Bueno, eran elegidos. Ahí es el peligro, ¿no? Y como en estos ahí es el peligro. Pero que habla acá en el péndulo focal, cuando todo eso sí, se claro. confabula para algo, para manipular a la mente de la gente, para excluir o para someter. Sí, claro, sin duda. Hay mucho para hablar de esto. Hablas del afer Zócal. El afer Zócal fue un escándalo porque justamente también muestra que el referato en ciencias duras no es infalible, por supuesto, que se pueden pasar cosas que son deliberados fraudes, juegos intelectuales como el plan que elaboraron estos tres, bromas pesadas intelectuales, y que la comunidad científica se ha comido más de un sapo más de una vez. Eh, entonces, claramente no estamos haciendo una defensa a ultranza de la razón científica como infalible para nada, sino que estamos tratando de ver cuáles serían los caminos menos dañinos, por decirlo, para no decir más benéficos, menos dañinos desde este punto de vista sociopolítico, es decir, qué escenarios nos conducirían inevitablemente hacia el desastre y cuáles más o menos nos conducirían a un escenario, no insisto, no benéfico,
sino más o menos mediocre, como el que veníamos teniendo. Pero no es que yo quiero llevar a la yo ni, digamos, ningún discurso más o menos sensato de esta época quiere restaurar el siglo XVIII. No queremos volver a esos tiempos donde creíamos que la razón iba a salvarnos, pero tampoco podemos caer en el escenario opuesto, radicalmente opuesto, donde cualquier payaso es alguien socialmente validado como para ser presidente de los Estados Unidos. Digamos, eso para mí sí es una alarma, porque no es que no había habido precedentes con anterioridad, sino que cada vez se agravan más esas cuestiones. Es decir, cada vez los requisitos en cualquier ámbito son menores, cada vez se acredita prestigio social, prestigio académico, prestigio literario, prestigio estético, el que ustedes quieran, con menos requisitos. Porque claro, si todo el mundo cree que la conspiración es la explicación, cualquier más o menos mediocre que dude respecto de eso ya es tildado de genio. Entonces, estamos estoy exagerando un poco, pero no mucho, estamos en un momento de una gran devaluación de lo que es el poseer un criterio, el tener un criterio que sea un criterio más o menos razonable, más o menos defendible. Yo me he vuelto un pragmatista, yo no soy ni positivista, ni ya ni popperiano siquiera, soy un pragmatista, es decir, usted me tiene que poder dar razones aceptables, buenas razones que nos permitan seguir discutiendo en base a alguna evidencia más o menos posible o asible. Si usted no tiene nada de eso, no podemos seguir discutiendo, porque inevitablemente la discusión se va a encaminar hacia el delirio. Y una vez que uno ya está discutiendo en el pantano del delirio, es eso, es un pantano. ¿Qué cosa puede salir? Pero insisto, si la disyuntiva es la escolástica o el delirio, estamos perdidos. No es esa la disyuntiva de o la razón es silogística o no hay ninguna razón. No, la filosofía moderna ya dudó de eso. No se trata de pensar en términos estrictamente de una lógica hermética o de una falta absoluta de lógica, de cualquier lógica. La idea es que nos interesa explorar el sentido de las cosas. Las cosas tienen múltiples sentidos, hay múltiples interpretaciones respecto del mundo, el mundo social, el mundo natural, el mundo artístico, el mundo sin más, pero justamente esas interpretaciones tienen que ser revisables, tienen que ser discutibles. Si no pueden ser discutidas, porque la verdad es evidente, y si vos no lo aceptás porque sos parte de la conspiración, bueno, entonces ahí ya entramos en un terreno muy peligroso porque también derrama en discursos concretos de odio, de segregación, de violencia. A mí no me preocupa la persona que está en el esoterismo y lo vive de manera privada, o que lo comparte con un grupo que más o menos también cree lo mismo, sino que a mí me preocupa el influjo o la ascendencia social que tienen estos discursos que ya no son solamente de la pseudociencia, no son solamente de la pseudociencia, son discursos que casi que no tienen rótulo, casi que no tienen categoría, que anidan en cualquier instancia de la vida cotidiana. Eh, y bueno, yo estoy un poco perplejo, ¿no? No tengo soluciones. ¿Quién podría tener soluciones para revertir un orden tan adverso de cuestiones? Pero me parece que hacer un mínimo llamado a la lucidez no estaría mal, no estaría mal. Y justamente disfrutar del disparate en la ficción. La ficción está para eso, para disfrutar del disparate, para disfrutar de todo lo que queramos disfrutar en la ficción. El problema es cuando todo esto resulta más que una novela, un tratado de sociología, como hemos dicho en relación a las distopías. Cuando ya las distopías se han convertido en la tapa de los diarios, estamos en problemas, creo yo, no sé cómo lo ven ustedes. Aquí hay gente muy valiosa, hay gente del campo artístico, está Ignacio Irulegui, que es un baluarte más que interesante de la crítica literaria joven, un excelente lector de Borges, está Valentín Jáuregui, hay mucha gente del terreno artístico. ¿Ustedes cómo ven esta cuestión? Digamos, los estoy interpelando y por ahí no quieren hablar, pero digo, quiero dar cuenta de la gente que nos visita esta tarde y que sin duda estará también con mucha capacidad para aportar sobre estas cuestiones. Y si no, dejamos acá. Silvina también, por supuesto. Sí, no, Horacio Jauregui anda por ahí.
En el tema de las artes visuales, esta cuestión de la credibilidad y de tener fe en lo invisible es como una discusión permanente. A ver, y que yo permanentemente también es como que me la hago. O sea, el arte contemporáneo, desde que empezó el conceptualismo y ha cambiado completamente el paradigma, es como que nosotros creemos en eso. O sea, yo tengo fe en eso, pero indudablemente también toda la dispersión y, a ver, hoy, si algo dijo Teodoro Adorno es que toda evidencia, antes el arte era lo evidente, ahora se ha perdido toda evidencia sobre lo que es el arte. Entonces, al perderse toda evidencia, yo creo que realmente dentro del arte contemporáneo hay una riqueza increíble, pero también se presta para todo tipo, diremos, de intervenciones, completamente carentes de densidad estética, de seriedad, de profundidad, incluso artistas que fundamentan su obra desde estas analogías, lo que está arriba está abajo, lo que está dentro está afuera, o sea, todos unos discursos de una liviandad que realmente son penosos, y realmente, digo, yo no soy una enemiga del arte contemporáneo, todo lo contrario, o sea, quiero dejar en claro eso, ¿no? Pero bueno, sí, todo un relativismo diremos, un poco como amparados en un indeterminismo, también es como que se hace cualquier cosa. Esa es un poco, bueno, la reflexión. No sé qué... Los demás amigos y amigas tienen algo para comentar, si no, yo tengo que ir cerrando porque tengo una pequeña cena de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Andrés. No, muchas gracias. Ignacio, mi buen amigo Ignacio de... Bueno, yo estaba tratando... ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Se me oye? Sí. Perfectamente. Bueno, no, lamentablemente pude ingresar tarde a la charla, así que agarré lo que es la última hora, los últimos 50 minutos. Probablemente ya lo hayan mencionado por ahí, pero una clave de lectura para la novela, creo yo, es otro libro de Umberto Eco, que es Los límites de la interpretación, en el que Eco desarrolla, que antes había escrito Obra Abierta, ¿no? En 1962, postulando lo que era la infinitud de las interpretaciones, y en un momento él mismo se da cuenta de que a esa infinitud le tiene que poner cierto coto, ¿no? Cierto límite, porque si no, el problema que surge justamente, la trama misma de la novela, que se origina porque estos intelectuales tratan de elaborar como divertimento un plan oculto, digámoslo así, o esotérico, basándose en nada más, nada más exactamente, que una pequeña lista de compras, ¿no? No me acuerdo si era una lista de compras o una lista de lavandería que databa de muchos años. Pero el problema surge justamente ahí, ¿no? Cómo a partir de un mínimo de significante se puede extraer el máximo de significado. Y ahí es donde se produce lo que Eco llama interpretación paranoica o lectura paranoica, ¿no? De que se extrae más información de la que el texto provee, ¿no? Y ahí es donde, bueno, ahí es donde se alimentan todas las teorías de la conspiración, me parece. De todas maneras, una dosis pequeña de conspiración siempre es sana, ¿no? Como decía William Burroughs, el paranoico sabe qué está pasando, ¿no? Es el que sabe qué está sucediendo detrás. Pero bueno, una dosis sana es distinto de elaborar o elucubrar planes carentes de toda lógica, por así decir, ¿no? Eso era nada más. No, es muy bueno y yo aprovecho para los amigos y amigas de Junín que busquen a Ignacio sus trabajos. No se va a promover esto, pero yo lo conozco hace un par de meses. Hemos intercambiado fundamentalmente sobre la obra de Borges, pero también sobre otros tópicos y
Lo remarco porque estamos muy solos en esta zona. Cuando digo esta zona, ustedes saben que yo en mis libros hablo del desierto y todo esto. Estamos muy solos en el desierto y Ignacio es de Peguajó, de Guanaco en rigor, pero digamos Peguajó para ubicarnos rápidamente, y ha sido una de las grandes y gratas revelaciones críticas que he tenido este año, así que tomen nota de su nombre y sin duda cuando todo esto pase, he procurado invitarlo aquí a la ciudad de Junín para que venga a conversar con nosotros, así que es para tener en cuenta. Ya lo habrán visto con esta maravillosa capacidad de síntesis y esta gran pertinencia que tiene Ignacio Irulegui. Así que, si no lo conocían, ya lo conocen, búsquenlo. ¿Alguien más tiene algo para comentar? Bueno, entonces vamos a dejar aquí, ha sido un placer, esto ha sido grabado, como dicen las compañías telefónicas, esta conversación puede ser grabada, bueno, esto ha sido grabado, luego lo subiré a mi canal de YouTube y podremos volver sobre lo que hemos dicho, seguramente para autoflagelar. Pero bueno, siempre es una oportunidad para mejorar para la próxima. Muchas Más que gracias. agradecerle mucho a Marcela Torreblanca, la doctora Marcela Torreblanca, que me haya acompañado esta tarde y a todos los amigos y amigas que han estado escuchando esta conversación. Vayan y lean, como digo siempre, la novela de Eco, saquen sus propias conclusiones. Hemos intentado brindarles algunas modestas orientaciones o aproximaciones a esta novela más que compleja, sin duda que no es el Código da Vinci. Vayan y aprovechen la novela. Marcela, tus Muchas palabras gracias. finales. Muchas gracias a todos y muchas gracias por esta oportunidad de compartir esto. Es algo que cada uno, como les digo, saca sus propias conclusiones y bueno, está lindo para pasar un buen momento también charlando de una novela Por que da para supuesto. hablar. Por supuesto que sí, y ya haremos otros encuentros. Sin duda apelaré a la bondad de Ignacio Irulegui para que me acompañe, vos también, Marcela. Tenemos un largo verano por delante, ya les estoy arruinando el verano. Y creo que es algo interesante el poder encontrarnos a través, sacarle justamente una parte positiva a estas la no presencialidad a la que estamos obligadas, así que sin duda habrá otros encuentros que iremos difundiendo por todas las páginas y están todos y todas más que invitados e invitadas a seguir disfrutando de la literatura, de la crítica literaria, de pensar la literatura, que creo que es algo que por lo menos a mí, estoy seguro que a ustedes también, me sostienen la vida. Muchas gracias, será hasta la próxima, que estén muy bien. Hasta la próxima.